Si llegas con una idea preconcebida, te estás perdiendo toda la riqueza de la combinación de ese lugar con esas personas, ¿no? Y entonces a mí me interesó construir un proyecto donde tuviera más espacio para las cosas que sí me interesan hacer. Lo interesante, lo retador, es en cada nueva situación encontrar de dónde anclarte y a partir de dónde moverte, ¿no? Tú vas acumulando una manera de ver las cosas y las cosas siempre están pasando enfrente de ti. Y entonces, si tú vas afinando esa manera de ver las cosas, las ves y las tomas o las aprovechas. Y muchos dicen, ¡ay, qué suerte tuvo! Porque el mundo se mueve y cambia todos los días. Sí. No puedes, al menos yo no puedo esperar que las cosas queden exactamente, perfectamente como las habías pensado el día. Un mentor alguna vez me dijo, el día que dejas de estudiar o aprender es el día en que firmas tu sentencia de muerte. Que mueres. Sí. ¿Cuáles son los temas que a ti te gusta más platicar? ¿Te gusta mucho hablar de arquitectura fuera de oficina o cuando dejas el trabajo se queda ahí y hablas de otros temas? No suelo hablar mucho de arquitectura en específico. Me gusta más conversar sobre cosas de la vida porque creo que ahí está integrada la arquitectura. Al hablar de las situaciones generales de la vida, pues estás inevitablemente hablando de arquitectura, ¿no? Se van ligando como que inevitablemente. O sea, tú ves la arquitectura de una manera como teórica o muy filosófica. O sea, cuando platicas de arquitectura, hablas como que sobre sensaciones, sobre a lo mejor sentimientos, sobre emociones, o qué es lo que más hablas tú. Hablas a lo mejor más de formas, figuras, texturas, como hacia dónde se van más tus conversaciones. Creo que me interesan más las situaciones, es decir, qué se genera a partir de ciertos espacios o ciertas arquitecturas, ¿no? Cómo funcionan, qué producen. Por ejemplo, no sé, yo descubrí desde muy chico que era sensible a cómo estaba un espacio, si le faltaba luz, si le faltaba aire, si se sentía encerrado, si rebotaba mucho los sonidos, si había que apagar un foco. Y entonces es una sensibilidad que he ido desarrollando a lo largo de mi vida y mi carrera, ¿no? Y entonces ya yo llego a un lugar, siento que algo está chueco y lo enderezo, ¿no? No necesariamente chueco de forma, líneas, ajá, sino que algo le hace falta, ¿no? Sí, te pregunto porque veo que de repente cuando hay habla de arquitectura como que se van esos dos temas, cómo influye un espacio en ti en ese momento, a cómo te hace sentir, o muy en formas y textura de que mira esta altura y este material que pusieron aquí y acá, como que veo que a veces la plática se va en esos dos, o bueno, una lleva a la otra, pero como que se quedan muy bien separadas, como tiene que ser, y veo que hay personas que hablan más de una que de otra. A mí me da la impresión de que tú ibas más como que a algo sensorial. Pero puedas como confirmar así por lo que acabas de decir. Sí, bueno, yo cuando hablamos quizás hasta con nuestros clientes, lo que me gusta decir es que pues, la arquitectura no son los muros, ni los pisos, ni los techos, ni las ventanas, ni nada de eso, sino es lo que sucede entre ellos, ¿no? Entonces, por eso me gusta más de hablar de lo que sucede que de cada pieza en específico, ¿no? Cuando dices lo que sucede, o sea, ¿te refieres a cómo se desenvuelven las personas cuando están en ese espacio? Cómo se desenvuelven, cómo se sienten, cómo operan, sí, tal cual, ¿no? Así. O sea, que la manera en cómo está diseñado sí influye la manera en cómo lo usas y cómo lo habitas, muchísimo. Completamente, o sea, hay lugares que no quieres entrar, hay lugares a los que quieres entrar todo el tiempo, hay lugares a los que entras y te quieres salir, o sea, y eso está ahí, ¿no? ¿Y qué hace eso? Pues no es que la ventana esté chica o grande, para mí es que la ventana está chica, más que no está ventilado, más que las texturas son pesadas, en fin, hay una serie de combinaciones que afectan tu estado de ánimo, ¿no? Y en base como que a esto que comentas de estado de ánimo y demás, como que fuiste haciendo así, fuiste entendiendo cómo debería ser una arquitectura ideal que te gustaría hacer. O sea, que tú dijeras, estos espacios me han hecho sentir así, quiero replicarlos de cierta manera o quiero que el cliente se sienta de esta manera, acorde a lo que me está pidiendo. Pues no es lo mismo una casa, una oficina, algún comercio, pero de que, por ejemplo, hablando de una casa, una oficina,
tú ya tienes a lo mejor en tu memoria cómo quieres cómo crees que una persona idealmente debería habitar una casa, una oficina, y en base a eso ya es como empiezas a proyectar. Procuro no tener una preconcepción de cómo deban. A mí me parece incluso lo divertido, no divertido, sino lo interesante, lo retador, es en cada nueva situación encontrar de dónde anclarte y a partir de dónde moverte, ¿no? Y eso pasa por entender quiénes son los que van a vivir ahí idealmente y el lugar, ¿no? Entonces, si llegas con una idea preconcebida, te estás perdiendo toda la riqueza de la combinación de ese lugar con esas personas, ¿no? No sé si... No, sí te lo entiendo, pero te pregunto porque a mí personalmente, por ejemplo, se me hace difícil porque, no sé si a lo mejor porque tengo menos tiempo trabajando, menos proyectos y demás. Yo lo veo más como que ya tienes como una serie, igual les voy a llamarlo así, pero como una serie de checklists de ciertas necesidades que tienes que cumplir, algunas por reglamento, otras por comodidad, y dices, bueno, a partir de estas y de lo que me solicita el cliente, a lo mejor puedo moldearlas un poco, pero para mí es como que inevitable pensar, pero tengo que cumplir estas, o tengo Sin duda. que tener estas, a lo mejor, tío, se moldean, pero va por ahí, o sea, si tú también tienes como que una idea general, digo, no replicable, ninguna casa es igual, ninguna oficina es igual, pero tienes una idea general de que algo así creo que ya lo he habitado, que ya lo he diseñado, que ya lo he visto, y te vas por esa línea, o qué tanto, por ejemplo, al iniciar un proyecto, qué tan hoja en blanco realmente es que digas, bueno, vamos a empezar y qué tengo aquí, y cómo vas moldeando el proyecto. Quizás te lo podría explicar así. En alguna etapa de mi vida estudié filosofía y ahí una filosofía práctica, ¿no? Y ahí hablábamos de las situaciones que te acabo de hablar y nos comentaban que una situación siempre está constituida por amenazas, obligaciones y oportunidades. Entonces, si tú lo ves, digamos, a la hora que vas a iniciar un proyecto, siempre hay una amenaza. Puede ser un vecino, puede ser el sol. Y luego hay obligaciones. Tienes que cumplir con ciertas cosas, ya sea con un reglamento, con una identidad de un lugar o con un grupo de necesidades, un presupuesto. Hay una serie de cosas que son obligatorias, ¿no? Las tienes que tener. Y en la medida en la que encuentras qué amenazas evitar y qué obligaciones tienes que cumplir, entonces las oportunidades empiezan a aparecer solitas. Y entonces así es como nos gusta iniciar los proyectos, detectar esas partes y entonces qué de ese lugar en relación a esa familia o a ese usuario o a ese propósito, qué nace de ahí y qué podemos rescatar de ahí. Entonces eso te ayuda a hacer proyectos únicos y no estar repitiendo la misma... Sí, el mismo proyecto, cada nuevo cliente o cada nueva ubicación o algo. Exactamente. Oye, Javier, ¿tú te consideras una persona tímida o extrovertida? Ni una ni otra. Sí, un Pero punto a ver, medio. te platico, o sea, yo sí soy una persona más, que le gusta más estar a mí me gusta mucho estar solo, me gusta mucho, mi espacio. Hasta cierto punto te puedo decir que soy un poco territorial física y mentalmente. Necesito mi espacio, pero por la naturaleza de mi trabajo necesito hablar, necesito expresar, necesito convivir y necesito socializar, ¿no? Ok. Entonces, por eso te digo que... Entonces me hizo curioso porque, y te comento, yo me considero una persona tímida y creo que en el campo de la arquitectura ser tímido no sale bien. Creo que no sale bien hablando como que en todas las responsabilidades que tienes como arquitecto, algunas son pues hablar con clientes, hablar con proveedores, hablar con gente de reglamentos, o sea, como que te obliga a que tienes que abrirte mucho y aparte, uno como arquitecto, yo creo que cuando uno hace un proyecto, expone un poco cómo eres como persona en tu proyecto. Sí. Inevitablemente, o sea, se queda ahí lo que sabes, lo que eres, la manera en la que vives. Entonces lo presentas a un cliente y te diga, no me gustó o me encantó, pues influye, creo que en ti en ese momento. Entonces yo quería preguntarte eso, si me dices que no te consideras tímido, pero ¿cómo te relacionas como que en esos momentos que platicaste que dices que
por tu profesión tienes una necesidad también de hablar, de explicar, de crear y mostrar. O sea, ¿cómo ves ese ámbito? No, y de entusiasmar a alguien con lo que le estás proponiendo, Sí, convencerlo, ¿no? Entonces, venderlo, todo. Sin duda. Pero es algo que pues, yo he ido trabajando con los años, ¿no? Porque no es algo, digamos, no es algo que ni me encanta, ni nací con un Con un don que te sale natural o algo entonces, así. pues es algo que vas trabajando, ¿no? Pero ¿consideras que en algún momento a lo mejor te afectó un poco para tus proyectos o así? ¿O No. nunca lo viste así? No. ¿Tú podrías como que definirte en el ámbito profesional cómo eres, en pocas palabras? ¿Cómo soy? Sí, o sea, eres como a lo mejor explosivo, muy creativo, muy práctico. Paciente y me gusta observar. Me gusta mucho ver, observar, tratar de entender y creo que paciente también. Eso pregúntaselo a mi equipo y a mis... A ver si... A ver si es cierto. Paciente porque digo paciente, pero en la arquitectura hay tiempos. Hay tiempos que a veces uno no define o quiere. O sea, también con eso te sueles manejar bien. Bueno, o sea, me refiero a paciente porque también hay que saber escuchar y tener paciencia para tratar de encontrar qué te está queriendo decir, ¿no? El cliente, tu equipo, todo. Así es, ¿no? O hasta un lugar, ¿no? También lo tienes que dar paciencia para escucharlo y entenderlo, ¿no? Bueno, una de las razones que te invitamos es porque recientemente diste un cambio en tu carrera. Anteriormente estabas trabajando en CDM, Casas de México, tú y tu socio, no sé si más personas de tu equipo, y dieron un cambio en el que dejaron atrás esa oficina y fundaron un nuevo proyecto que ahora se llama JDE. Tu socio Jaime Dobeso salieron juntos, no sé si más personas. A mí ese cambio, cuando lo vi, se me hizo curioso porque dije, wow, o sea, ¿cómo haces eso teniendo ya una trayectoria definida, tantos años en una empresa? Yo viéndolo desde fuera, sin entender obviamente un montón de cosas que igual no necesitas explicar, pero ¿cómo fue como que el proceso de esta decisión de que tú decidieras, necesito un cambio? O sea, ¿cómo fue ese proceso en el que sentiste que tenías que hacerlo, cuando decidiste y cuando se empezó a hacer? Te pregunto porque creo que es una decisión muy difícil, creo. No sé si a lo mejor para ti en ese momento fue fácil por cómo estuvieran las circunstancias o no. Pero yo siento que es una decisión que se podía tomar con miedo, con mucha precaución, con mucho planeación, no sé. ¿Cómo fue como esa experiencia? Pues nunca es sencillo tomar una decisión así e iniciar un proyecto completamente desde otro lugar, ¿no? Cuando ya tienes uno armado y hecho, ¿no? Pero por otro lado, si te vas como a tus antecedentes y a tu historia, algo que ha sido recurrente en mí ha sido, digo, desde que hacía algún deporte, es que me meto, lo hago a fondo, lo aprendo, lo juego. Normalmente me interesa conseguir ciertas cosas, algunos logros, y luego me interesa conocer otra cosa, ¿no? Y esa ha sido mi manera de conocer el mundo y de relacionarme con el mundo. A mí eso es lo que me interesa, es cómo vivir una vida más rica, ¿no? Mientras esté aquí. Y pues eso implica hacer cambios y moverte y salirte de donde estás cómodo y donde todo parece funcionar aparentemente bien. Uh-huh. Y entonces fue eso. Pensé que a mi edad y en el momento en mi carrera, era un nuevo reto, iniciar un nuevo proyecto. ¿Y por qué iniciar un nuevo proyecto? Porque había cosas en el mundo que me interesaba o me interesa explorar, pensar, desarrollar, que en la configuración en la que me movía anteriormente, que es, como dices, en Casas de México, como socio y como director creativo de ese proyecto, pues me interesaba hacerlo desde otro lugar, ¿no? Y investigar otras cosas y pensar en otras cosas. Y también con los años, pues te vas dando cuenta que vas teniendo un poquito más de claridad que sí quieres hacer y que no quieres hacer, ¿no? Y entonces a mí me interesó construir un proyecto donde
tuviera más espacio para las cosas que sí me interesan hacer, ¿no? Porque en CDM, pues, las decisiones, a lo mejor más importantes, no dependían de ti solo. O sea, tenías más socios además de Jaime. Mira, éramos varios socios y la verdad es que todos los socios siempre nos dieron toda la autonomía y toda la confianza para dirigir a Jaime desde un lugar y a mí desde otro. Y en ese sentido no era un problema, ¿no? Uh-huh. Simplemente contábamos también con su consejo y su apoyo y su ayuda, pero ese proyecto estaba configurado para funcionar de una manera que a mí en mi momento de mi vida ya no era el vehículo adecuado, ¿no? Okay. Para mí. Me interesaba como que saber cuál era tu opinión respecto a Mira, eso. Un mentor alguna vez me dijo, el día que dejas de estudiar o aprender es el día en que firmas tu sentencia de muerte. Que mueres, sí. Entonces, a mí eso está muy claro y para mí era importante que tenía que ponerme y moverme a un lugar que me retara por los siguientes 10, 15 años de una manera diferente, ¿no? Y esa es mi manera de ser también, ¿no? Cuando tomas una decisión así, hay muchas personas involucradas que van a ser afectadas o no por tu decisión. Como en cualquier momento en tu vida o cualquier decisión en tu vida, hay gentes, lugares, situaciones que van a sufrir o gozar de tus decisiones. Y entonces, la manera en la que todos nos orientamos ante esa situación fue en intentar que fuera lo menos doloroso o lo menos complicado para las terceras personas, para nuestro equipo y nuestros clientes. Eso de todos los que estuvimos involucrados en eso. Y ese fue nuestro objetivo. Y ya todo lo demás espero que haya funcionado. Bueno. O esté funcionando. Me gustaría como platicar, entender un poco pues cómo funciona ahorita JDE, cuántas áreas hay, qué tan involucrado estás tú en todas y sobre todo esta área de investigación, que es un área que la puedo entender más o menos por fuera y que creo que diferentes oficinas en recientes años, o no sé si desde mucho antes, las han ido creando. ¿Cómo fue la creación de esta área y los objetivos? Pero digo, primero, como entender cómo está organizada JDE y tu participación en todas estas áreas. Bien, son básicamente 3 áreas principales: arquitectura, construcción e investigación, ¿no? Entonces, Jaime, mi socio, se encarga del área de construcción, además de, digamos, como toda la parte administrativa y ejecutiva del estudio, ¿no? Y ahí tiene su propia estructura, creo que lo vas a entrevistar, así que mejor sí, se lo preguntes a él. Lo platicamos con él más a detalle, el área de construcción. En el área de arquitectura funciona, siempre la idea es tener un estudio muy compacto, no crecer. He encontrado con los años, o sea, es decir, no crecer en cantidad de personas, crecer en otros sentidos, ¿no? Crecer como personas, crecer como profesionales, crecer en el tipo de proyectos que haces, más no necesariamente en cantidad de personas, ¿no? Pero, ¿y eso no se relaciona a la cantidad de proyectos que puedan recibir cada año? O sea, ¿nunca los han sobrepasado o algo así? O también no es objetivo tener 20 proyectos al año. No, el objetivo es tener los mejores proyectos que podamos tener, en los que podemos realmente aportar, porque hay proyectos en los que quizás no eres el indicado. Entonces, realmente lo que buscamos es tener los proyectos en los que realmente podemos escuchar y ser escuchados, ¿no? Básicamente es esa relación hay veces que no puedes escuchar a un lugar o un cliente porque no es un monólogo, ¿no? Y no quiere escuchar más lo que quieres escuchar. Hay veces que hay arquitectos que solo se quieren escuchar a sí mismos. Entonces, lo que te quiero decir es que necesita haber una buena relación oficina-cliente. Oficina-cliente, y eso pasa por ser un equipo compacto, ¿no? Uh-huh. Okay. Entonces, bueno, tenemos tenemos equipos, digamos, aquí como parte del estudio, pero algo que hacemos mucho también es construir equipos que no están en el estudio. Parte de la idea de hacer este proyecto
por eso es JD más E, es de las colaboraciones, ¿no? Al final nos interesa mucho integrar, trabajar, colaborar con otras disciplinas, con otros estudios. Quizás lo que te quiero decir es que sí, somos un equipo compacto al interior, pero buscamos construir redes y colaboraciones con otras disciplinas y otros estudios, ¿no? Okay. Entonces, esa es la parte del estudio. También está la parte de investigación, que lo que busca hacer es hacer investigación sobre temas que nos interesan, que normalmente no están en la mesa cuando hacemos los proyectos que estamos haciendo. Entonces, es una manera de ir acumulando conocimiento de cosas que nos interesan y que eventualmente vamos a llegar a un punto en el que ese conocimiento que acumulamos nos va a ser útil y práctico en una situación futura. ¿Podrías darnos un ejemplo? Por ejemplo, ahorita estamos muy interesados estamos haciendo unos proyectos de investigación que tienen que ver con cuestiones se llama rewilding, o regeneración, tienen que ver con el cuidado de la atención y el cuidado del medio ambiente y cómo lo que nosotros hacemos como arquitectos lo impacta o lo puede ayudar. Y entonces es algo que en nuestros años previos no era parte seria de nuestro pensamiento. Creemos que es algo importante y entonces necesitamos investigar y saber de ese conocimiento, de ese ámbito, para eventualmente integrarlo en todos nuestros proyectos, ¿no? O sea que si lo entiendo, no es que ahorita tengas un proyecto concreto que te esté pidiendo o exigiendo que necesitan aprender sobre ese tema que contaste de rewilding, sino que ustedes dijeron, mira, este es un área de oportunidad y que nos interesa, hay que conocerla y prepararnos, tanto para nosotros aplicarla a nuestros proyectos futuros, como por si llegara algo que fuera muy específico de eso. O sea, es una manera de ustedes, como que lo que comentaba, seguir aprendiendo en temas de interés, en temas a futuro, bueno, de actualidad, pero que van a impactar en el futuro, y prepararse por si acaso. O sea, de que les... Bueno, el por si acaso lo quitaría, porque no es por si acaso, porque al final del día estás empezando a jugar en un sitio donde eventualmente vas a tener que pasar a la cancha, ¿no? Ok. ¿Y cómo surgió un poco la idea de crear ese campo? O sea, de que tú notabas eso que... Eso era un tema que estaba conmigo durante muchos años y nunca lo había podido aterrizar porque no le había dado su espacio y su tiempo y su configuración. Lo hacía así a empujones y aventones, ¿no? Entonces, en ese momento dije, pues la mejor manera de hacerlo es construir un equipo y un proyecto que a eso se dedique, que no es más que ahorita es una inversión, literal, porque es invertir en algo a futuro, ¿no? Básicamente hay dos maneras de verlo, por ponerlo así muy sencillo. Una es, tú investigas algo que te interesa y automáticamente tú te vas moviendo hacia allá. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un monasterio, ahorita no tengo un cliente que me esté pidiendo un monasterio, pero si empiezo a meterme en ese mundo, eventualmente voy a estar platicando con un monje y eventualmente podría el monje necesitar ¿no? Esa es una. Y la otra es, llega un cliente con un proyecto de hacer un monasterio y nosotros le podemos decir, nada más, aguántame, vamos a empezar por la investigación. Yo, antes de empezar a pensar en el proyecto, tengo que acumular una serie de conocimientos que le van a ser benéficos a tu proyecto. Y luego eso entra al estudio. Es tanto la investigación básica, bueno, no básica, pero que se tiene que hacer previamente a cualquier proyecto, pero más aparte por el tipo de proyecto que es, por lo que significa, o sea, que ya no va tanto a que atiende a un tipo de cliente que ya están a lo mejor acostumbrados a atender, sino es algo totalmente nuevo. Necesitan ustedes también prepararse de una manera específica a ese proyecto, en conocimientos, en, no sé, o sea, en empatía, en entendimiento de varias cosas. Y aunque nunca he hecho uno, ya tengo un conocimiento y eso entonces al cliente va a decir, ok, no vamos a empezar de cero contigo, o sea, ya tenemos un campo y de aquí a seguir. Y finalmente toda esa parte a veces
la rapidez con la que va todo no te deja detenerte y pensar qué es lo que vas a hacer y qué es lo que realmente necesitas solucionar. Te vas directo a querer solucionarlo sin entender cuál era el problema. Y entonces ese espacio de darte, de investigar o investigación, te ayuda con ese asunto. Te pongo un ejemplo. Ahorita no te puedo platicar mucho porque estamos en eso, pero nos invitan a hacer un diseño de un baño, ¿no? El baño del futuro. Entonces, okay, nosotros decimos, pues tenemos dos caminos, agarrar y diseñarlo como lo hacemos todos los días o lo hacemos de otra manera, ¿no? ¿Y cómo podría ser esa otra manera? Pues es por la puerta de la investigación. Y entonces, gracias a que lo metimos por esa puerta, la propuesta que vamos a presentar está muy lejos, en el buen sentido, de lo que hubieras hecho si hubieras empezado por ponerte a diseñar nada más un baño, ¿no? Si hubiera sido como un proyecto tal cual de, ok, llega, lo hago, sino llega, hago una preparación más extensa. Y entonces te empiezas a preguntar qué es un baño. Dices, ¿qué es el futuro? Y entonces ahí cambia todo completamente el juego y te lleva a lugares, que no, quizás fuiste descubriendo en el camino, ¿no? Y esta área, o sea, las personas que están en esta área son independientes de las que están en arquitectura y proyectos, o sea, son un equipo independiente. Ellos hacen la investigación y ya luego se comparte o se van integrando. O sea, ya luego hacerlo como que hacen una presentación. Ese es justamente la inversión, porque antes lo hacíamos entre todos y nunca acaba. O sea, nunca... Sí, porque uno está ocupado con algo y tienes dos trabajos, pues no se puede. Ok. ¿Tú estás muy metido en estas dos áreas entonces, en arquitectura e investigación? Están en esas áreas y luego tenemos otra área en la que buscamos los proyectos que queremos hacer. Normalmente, la más normal es que te hablan, te están buscando y te hablan, lo cual está padrísimo, es buenísimo, habla bien de tu trabajo, para eso haces lo que haces, para que quieran seguir tratando contigo y sigan... ¿no? Que sigas pudiendo ser una buena ayuda para alguien. Pero por otro lado también está la parte de tú mismo buscar tus propios proyectos, los que tú quieres hacer y los que estás interesado en hacer, ¿no? O sea, ¿tiene un área que se dedica a buscar clientes potenciales o proyectos potenciales? ¿Inversionistas? Proyectos potenciales. Proyectos potenciales, o sea, de que... O clientes, vienen, digo, está todo relacionado, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, que siguiendo con el tema del monasterio, o sea, tú hablarías con esta área de decir, oigan, como oficina nos interesa hacer un monasterio, ¿cómo funcionaría esa área? O sea, ¿cómo más o menos empezaría a trabajar? Bueno, le hablaría a la de investigación y le diría, oye, tenemos aquí un proyecto, ayúdame, ¿no? Okay. Entonces, ahí es cuando, digamos, un poco, quizás lo que me interesa decirte de aquí es que tú mismo construyes un ecosistema que va haciendo que todo se nutra y florezca, ¿no? Entonces, ese es un poquito el diseño de este estudio, es un ecosistema en el que todos necesitamos de todos y todos enriquecemos a todos, ¿no? Y en el camino nosotros como personas nos enriquecemos en el sentido no nada más económico, sino más principalmente en el sentido profesional, en el sentido espiritual, en el sentido de realización, en el sentido, ¿no? Como personas. En esta área de investigación que tienen, ¿están sus planes como que se quedara siempre en su oficina o tienen a lo mejor planes de publicarlo? Sin duda sí, o sea, no es algo que originalmente empiezas por ahí, decir, quiero publicar algo y entonces voy a hacer esto, sino que tú empiezas a indagar sobre algo y empiezan a aparecer cosas pues que no sabías que iban a aparecer, ¿no? Y las vas descubriendo y lo interesante es que constantemente te vas encontrando con que tienes que tomar una decisión. ¿Me sigo por acá o me sigo por allá? ¿Hago esto o hago lo otro? Y eso va llenando esos proyectos constantemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el que estamos haciendo inició como iba a ser una campaña en redes sociales y ahora tiene el potencial de ser un libro o de hacer una exposición, ¿no? Okay. Y entonces, pero esas ya son consecuencias, me parece. O sea, si lo que estás indagando es suficientemente poderoso, tiene sentido, pues entonces tiene sentido ver la manera de compartirlo, ¿no? Sí. Hay otras que, pues, no va a ningún lado, ni modo.
Sí, como cualquier, guardan, ¿no? como cualquier investigación, hay unas que te pueden llevar a un camino increíble y que a lo mejor el mismo proyecto que tienes ahí te motiva a compartirlo. Y hay otros que igual y pues llegan a no mucho, a nada, o sea, como cualquier investigación. Sí, es que es padre también que a la hora que vas indagando en esto, empiezan a estar en tu cabeza rondándote ciertas ideas o ciertas cosas y luego te ves a alguien que también está pensando en eso y que haces esa conexión que no lo hubieras hecho si no te hubieras puesto tú obligado Sí, a compartirlo, hablar. ¿no? Entonces, eso empieza a generar otro tipo de dinámicas, ¿no? Y cosas Sí, interesantes. porque algo que comentaste al medio inicio, que cuando tú hablas de temas que no son de arquitectura, pero inevitablemente está ahí relacionada con cualquier tema, y como que ahora con esta área de investigación, de repente uno no se da cuenta de dónde te puede llegar algo, ¿no? Una solución, un problema, una idea que no sabías cómo expresar y que de repente escuchas que alguien la dice tal cual. A mí me pasa muy seguido de que estás leyendo, viendo una película o platicando con alguien que estás así, a lo mejor hablando de algo que no tiene nada que ver con el tema, pero de algún modo escuchas, ves o te da la idea de un problema, una idea que tenías que dices, o sea, como que te da un clic. Y esa sensación a mí se me hace como que muy como liberadora, o sea, muy emocionante, como si estuvieras cargando un problema de quién sabe cuántos meses, años, y de repente se va a hacer emocionante que en una plática o algo que se pueda considerar banal o de paso, se te solucione ahí y ya luego lo aplicas. Y la otra persona ni se dio cuenta, o sea, si no se lo dices, pero algo por ahí y digo, a lo mejor junté 3 cosas que platicaste, algo así, pero algo así ha sentido o va por ahí a lo mejor ese tema. A ver, me hiciste acordarme de una otra idea que a lo mejor explica lo que estás diciendo, y es la suerte. Muchas veces dicen, ay, qué suerte tuviste. Y un maestro nos explicaba, bueno, así se explica a la gente la suerte. Lo que no se da cuenta es que la suerte, lo que ellos llaman suerte, es la intersección entre el conocimiento y las oportunidades. Tú vas acumulando una manera de ver las cosas y las cosas siempre están pasando enfrente de ti. Y entonces, si tú vas afinando esa manera de ver las cosas, las ves y las tomas o las aprovechas. Y muchos dicen, ay, qué suerte tuvo. Sí, Hemos estado trabajando en eso, ¿no? vale. Oye, Javier, ya comentaste, tú estás más enfocado en el área de arquitectura, de JD, eres director creativo. ¿Cómo funciona más o menos tu proceso de trabajo cuando llega un proyecto nuevo? Y me gustaría a lo mejor saberlo cómo va funcionando desde antes, desde que a lo mejor, como dices, ya sea que alguien llega y los busca de que, oye, a lo mejor me gustaría que hicieran este proyecto, todavía no está definido y demás, pero ya te están diciendo de que quiero que hagan una residencia, está en pura plática. Y cómo va trabajando a lo mejor tú, o sea, tu mente, el equipo de JDE, desde que hay una posibilidad, ya sea de porque llegó alguien recomendado, porque es un cliente antiguo, porque el área de búsqueda pues, acaba de generar una pista, a llevarlo a, ok, oficialmente ya es un proyecto nuevo, y cómo empiezas a trabajar ya una vez ahí. O sea, me gustaría ver un poco eso. Con los años me he dado cuenta que es importante conocer bien con quién vas a trabajar. Es una relación de 2, 3, 4 años que vas a establecer con un cliente, pero a la cual también te vas a comprometer tú físicamente y emocionalmente. Y entonces es muy doloroso cuando al medio camino te das cuenta que no era la relación adecuada, ¿no? O no era el proyecto que tú te habías imaginado. Como arquitectos siempre nos emocionamos, creo, todos vemos un terreno, vemos una llamada de interés y luego te emocionas y ya quieres empezar. Pero he aprendido a tener paciencia en ese sentido, a tener calma y tratar de encontrar si somos el vínculo adecuado, ¿no? Si el cliente es adecuado para nosotros, si nosotros le podemos ofrecer algo a ellos también, porque también para ellos debe ser terrible comprometerse o contratar a un arquitecto en este caso y arrepentirse al medio camino, ¿no?
ya cuando la casa está empezando a construirse y su patrimonio está yéndose ahí, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una práctica que hemos hecho recientemente, digo, no recientemente, ya de algunos años, que nos sirve a los dos, a estar convencidos de que sí estamos dispuestos a aventarnos esta aventura juntos 2, 3, 4 años. Eso Igual es importante. Entonces, viéndolo de ese aspecto, lo que comentas de que tomárselo despacio, entonces me suena a que si llega una persona que no conoces, un cliente nuevo, tú dices, ok, vamos a conocer, o sea, tienen como que ciertas reuniones, ciertas pláticas, pero conversaciones. aun cuando sea un cliente con quien ya has trabajado, la otra parte de hacerlo con calma es que ese espacio nos ayuda a todos a definir el programa y el problema a resolver. Muchas veces dices, aquí está el terreno, aquí está la casa, pero yo quiero esta casa, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que es otra casa la que necesitas. Y eso también nos ayuda a tener claro qué es lo que vamos a hacer. Ya no nada más si queremos hacerlo juntos, sino qué es eso que vamos a hacer. Y luego ya empiezas a tener esa conversación en dibujos, en esquemas, en conceptos. Pero yo lo sigo viendo como que sigue la conversación andando. Pero unos dicen, ya empezó el proyecto. Te iba a preguntar, o sea, yo te preguntaría cuándo empezó el proyecto. Empezó el proyecto cuando conseguiste tu terreno, cuando decidiste con qué arquitecto hacerlo, cuando te imaginaste viviendo ahí. Entonces, creo que los proyectos empiezan en el imaginario de las personas mucho antes de que están sentados con un arquitecto, ¿no? Entonces, me parece que nosotros le damos continuidad a ese proyecto, ¿no? Qué mágico. Entonces, lo vas conversando y nada más que ahora esa conversación empieza a traducirse en dibujos y en rayas, y luego se convierte en maquetas, y luego se convierte, y ahí va, ¿no? Y luego se convierte en casa. Entonces, tú estás como que formando parte de esa línea de vida del proyecto. No está todavía definido si tú vas a terminarla junto con ellos. Uh-huh. Y creo que también es que tú eres parte de algo más allá de ti mismo, ¿no? O sea, es decir, hay algo que ya viene antes de ti. ¿Tú te encargas de esa parte tú solo o se comparte con Jaime o con alguien más del equipo? ¿O tú la vas liderando esa parte de que se están definiendo todavía si se va a trabajar juntos o no? Yo lidereo esa parte, sin duda, pero siempre está alguien más involucrado. Uh-huh. No lo hago solo. Okay. Sin duda. Porque para empezar, nuestra idea es trabajar en equipo, porque así sumamos más, y a veces tú no escuchas unas cosas y otra persona sí las escucha, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí vamos construyendo ese entendimiento común. Y ya, bueno, se inicia el proyecto y inicia la etapa de arquitectura. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso para ti? En ese momento ya tuvimos rato, y eso es fundamental, de estar pensando en el proyecto. O sea, tú mentalmente ya visitaste el sitio, ya sabes el programa, ya lo conversaste muchas veces con quien... Sí, con el cliente, con parte de tu equipo a la mejor. Ya sabes más o menos cuáles son las restricciones del lugar, ya tienes el plano topográfico, ya tienes mucha información, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento empiezas a conectarla en tu cabeza, básicamente. Sí. ¿No? Luego la empiezas a conversar con tu equipo, y entonces ahí se empiezan a definir las líneas principales del proyecto, que es básicamente qué es lo que este diseño tiene que resolver, ¿no? Porque inevitablemente cuando estás en toda esa etapa, pues uno imagina, ¿no? Uno piensa. A mí, hay quienes lo hacen diferente, a mí me funciona mucho masajearlo en mi cabeza, y de repente un día, ¡pum!, se conectan las cosas y dices, es por aquí. Y ya entonces empieza este nuevo proceso a través de la mano y los dibujos y los sketches, es empezar a representar o a explorar eso que encontraste, ¿no? Ok, y bueno, ya se inicia el proyecto, ya tienen una idea muy general de cómo va a ser, ya tienen mucha información. ¿Cómo son esas como que primeras semanas de diseño? O sea, ¿qué tanto hay de hecho a mano? ¿Qué tanto hay de pláticas? ¿Qué tan involucrado estás tú con el equipo de que llegas tú con una idea general y se platica, o llegas tú con una idea y pides como que
que ayuda a que se represente? O sea, más o menos cómo funcionan esas primeras etapas. Puede suceder de muchas maneras. A veces puede empezar con una maqueta o un objeto que hiciste. A veces puede empezar con un dibujo. A veces pues, modelaste algo en la computadora. Hay muchas maneras. A veces con algunas descripciones escritas. Entonces, bueno, hay muchas maneras de... Sí, es muy bueno. O sea, no tienes como tal de que vamos a iniciar con esto o con estas 3 cosas, sino... O sea, al final... Bueno, no al final, pero lo que estás buscando en las primeras etapas es construir una idea común, una idea que nos vincule a los clientes, al equipo, a los que te van a asesorar, al lugar, a todo, ¿no? Entonces, a veces esa idea común, te digo, es unos pedazos de piedras apilados, a veces es un texto, a veces son un sketch, ¿no? Eso primero es muy versátil. Sí. Y luego ya pues hay que empezar a aterrizar eso, ¿no? Sí. Pero lo importante creo que es tener ese rumbo y luego ya lo empiezas a rebotar y se van integrando más partes del equipo, ¿no? Porque es como tu fundamento de que una vez que tienes bien claro eso, si de repente más adelante empieza a haber dudas o algo, regresan de que no, es que ya teníamos... O tienes que cambiar el fundamento. Muchas veces también pasa que a la hora que lo vas probando, lo que vas probando no funciona con el fundamento, entonces tienes que regresar. O sea, si de repente sí te vas viendo que estás chocando mucho con cosas y sabes que estábamos mal desde el inicio. Sí. O sea, sí les pasa que lo aceptan y hay que empezar otra vez. Sí, o el mismo, muchas veces con el mismo cliente, ¿no? Cambia su proyecto de vida, ¿no? Sí. Y entonces ahora ya no son 2 hijos, ahora son 4 de repente. Espérame, ¿esto se puede adaptar a la idea inicial o hay que replantear la idea inicial? Y eso es importante porque esa decisión de ahí tiene una consecuencia de 20, 30 años. Conforme se va formalizando, ¿qué va pasando? O sea, de que digamos que, ok, se pasaron esas etapas, vamos bien, se está formalizando, ya hay a lo mejor un proyecto arquitectónico definido. O sea, ¿qué va sucediendo ahí? O sea, ¿en qué momento a lo mejor se mete la etapa de construcción? ¿O en qué momento dices, ya terminamos, lo que sigue? Mira, o sea, todos los proyectos son un mundo de decisiones que se tienen que tomar. Lo que hemos encontrado nosotros es que en la medida en que podemos segmentar o armar diferentes bloques de decisiones, es mejor para nuestros clientes, porque no tienen que tomar 200 decisiones un día, tienen que tomar 3. Entonces, todo nuestro proceso de trabajo está en función de eso. Y le llamamos una estrategia porque el primer paso habilita el segundo el tercero el cuarto, y así sucesivamente. Y cada uno de esos pasos requiere de tomar unas decisiones específicas. Y entonces, así vamos haciendo el proceso mucho más claro y sencillo, creo, para la toma de decisiones. Aunque nosotros lo vemos todo al mismo tiempo, para quien lo tiene que aprobar o aceptar, les hacemos pequeños pedacitos de decisiones. Y así se va hasta que tienes los documentos constructivos. En algún momento entran temas de obra, de permisos, de ingeniería, si está todo perfectamente, bueno, no perfectamente, pero todo está... Y eso te pregunto porque a lo mejor mi experiencia es de que todo urge. ¿No le pasa con los clientes que, o sea, si este proceso alarga, a lo mejor se alarga demasiado, o ya desde antes dejó claro que esta etapa iba a durar una aproximada cantidad de tiempo, semanas, meses? ¿O ustedes mismos, o sea, si ustedes trabajan así, el cliente se adapta? Algo importante es aceptar la corresponsabilidad en los tiempos. O sea, no es nada más responsabilidad de uno que las cosas se den en cierto tiempo. Es de todas las partes involucradas. Entonces, para yo lograr X tiempos, necesito que tú también me ayudes con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, y al menos en el caso de hacerte una casa personal, yo te digo, tómate tu tiempo, porque es tu casa, y tómate tu tiempo para estar seguro que esa es la casa que quieres hacer, ¿no? Porque después va a ser demasiado tarde. Hay otros proyectos que entran en otras dinámicas, ¿no?
Pero vuelvo a lo mismo, cada proyecto es único, requiere tiempos, situaciones, espacios propios. Creo que el éxito de un proyecto es que se mantenga el interés la emoción en él. Y cuando se hacen muy largos, se va perdiendo la emoción. Se diluye. Y se va perdiendo el interés. Cuando se hacen muy cortos, pasan demasiado rápido y ni cuenta te diste y no los disfrutaste. Entonces, creo que parte la clave aquí es lograr mantener en cada proyecto la emoción, ¿no? Y el interés en ese proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? Pues así ya son los... Eso ya es difícil. Sí, porque te vas a ir encontrando siempre situaciones que están fuera de tu control, ¿no? Y hay otras que sí. Y entonces, ¿cómo sigues entusiasmado en eso, no? Ahí te comentaste eso. ¿Tienes alguna parte que sea tu favorita del proyecto? ¿Alguna etapa que sea tu favorita? ¿La que más disfrutes? Ay, híjoles, pues bueno, la primera respuesta sería todas, ¿no? Todas claro. O sea, que todas tienen sus partes favoritas. Pero sin duda el inicio es, para mí es de lo más interesante porque pues es donde todo se gesta, ¿no? Y es también lo más retador, porque lo que decidas hacer en ese momento va a determinar todo lo que viene después. Tus siguientes 2 años de vida. Ajá. Sí. Entonces, es importantísimo ese momento y hay que estar como muy conectados contigo y con el proyecto en ese momento. Y luego, perdón, hay otra, en la etapa de obra, cuando esa idea la ves en desnudo, digamos, es decir, ya llegó la obra en tal momento que se entiende espacialmente todo lo que buscabas, todavía no entran los acabados y los cristales ni los reflejos, y está como la idea en su estado más puro, ¿no? Sí, una vez que el espacio que se diseñó ya está delimitado, ajá, y todo eso que platicaba antes de sensaciones, de cómo van a habitarlo, ya se empieza como que a ver en físico. Uh-huh. O sea, esa etapa también la disfrutas mucho. Sí, sin duda. ¿Y una etapa que menos disfrutes? Va a sonar raro, pero es menos y es como doble. Es cuando la entregas. Y te voy a decir por qué. Porque después de 2, 3, 4 años de haber estado ahí, en el que tú puedes entrar y salir, uh-huh, pues tú... es prácticamente tuya, duermes, digo, no, en tu mente duermes, sueñas con eso, y llega un día en el que la entregas y ya no es tuya y ya no se vale que entres y llegues a cualquier hora. Y en ese momento hay es muy fuerte. Es como un vacío, dejar ir algo que fue tan importante en tu vida. No, por eso la respuesta es un poco ambigua, quizás, porque pero por otro lado es un gran logro, ¿no? Haber llegado a ese momento y haber podido estar ahí. No, y me parece magnífico, increíble que eso sea lo que menos disfrutes, pues, o sea, que toda la etapa de obra, con todos los problemas, situaciones que pueden salir. Pero es un disfrute, no es un no disfrute, o sea, tiene como esa doble componente, ¿no? Sí, o sea, porque... Es que hay un doble... hay un dolor. Hay un dolor, pero es un dolor bueno, es un dolor también de éxito, pues. Sí. O sea, estás sintiendo como que un vacío y una emoción, porque también se viene algo nuevo después. Así es. Y bueno, irnos más cerrando lo arquitectónico. ¿Cuándo le dan un fin y qué pasa después de esa etapa? O sea, ¿cuándo dicen, ok, el proyecto está terminado, vámonos a lo que sigue, y qué es lo que sigue? Normalmente las entrelazamos. O sea, no terminas el proyecto y luego empiezas la obra. Hay una parte del proyecto que terminas, que es la que define todo lo fundamental de lo que se va a construir, y hay una parte que la sigues o nos gusta seguirla dejando abierta, ¿no? Durante el proceso de construcción, porque en ese momento aparecen también muchas otras oportunidades, posibilidades, o sea, la más fácil de decir es, tú habías escogido un piso, lo escogiste hoy, pero lo vas a comprar un año después. Y entonces... Bueno, pero no proyecto ejecutivo entonces, sino como el proyecto arquitectónico. O sea, que cuando defines de que ya tenemos
bien claras las distribuciones, las áreas, los tamaños. Bueno, O sea, la respuesta así sería nunca. Ya terminé. Hay etapas que se tienen que terminar, pero el proyecto arquitectónico como tal no se termina hasta quizás que la entregas, porque ya. Y bueno, entonces, una vez iniciada la etapa de construcción, ¿cómo se modifica ahí tu rol? Mi rol es el de buscar mantener que las ideas fundamentales del proyecto se conserven. Porque en la etapa de construcción ya no sabes qué pueda pasar si de repente una situación del terreno natural forzara o incitara a que una parte del proyecto tuviera que ser cambiada. Y si se tiene que cambiar, que no altere o vaya en contra de la idea inicial, ¿no? Porque en ese momento ya hay mucha gente involucrada, hay muchas gentes que pueden aportar una posible solución, pero no todos conocen el por qué se tomaron las decisiones anteriores. Y entonces tú puedes tomar la mejor decisión. Alguien en obra puede, desde su punto de vista, haber tomado la mejor decisión y está bien, pero no conocía la manera en la que se tomaron las decisiones. Entonces ahí es importante estar para que no se pierda eso, ¿no? Porque el mundo se mueve y cambia todos los días. Sí. No puedes, al menos yo no puedo esperar que las cosas queden exactamente, perfectamente como las habías pensado el día uno. ¿Te parece bien? Me gustaría pasar a las preguntas finales para ir cerrando. Las que mandamos del guión. ¿Tienes algún hábito que tú hayas notado que mejoró mucho tu vida? Sí. La meditación. La meditación. ¿No es algo que hicieras de joven o...? No. Cuando noté que no dormía, sufría, mi cabeza daba muchas vueltas y no me dejaba descansar. ¿Y antes no lo hacías por falta de interés o...? No, o sea, yo, digamos, en el momento que yo fui experimentando este estrés y esta acumulación de dudas personales, profesionales, en fin, y recurrí a empezar a practicar la meditación, me ayuda a no sufrirlas. ¿Algún libro, película o proyecto que te haya impresionado recientemente? Bueno, si hablamos recientemente, hace unos días vi Días Perfectos de Wim Wenders. ¿Es una película? Una película. No lo ubico. Muy bonita, en Japón. Y nada, hermosa. En el ámbito profesional, ¿tienes algún sueño frustrado? En el ámbito profesional. A ver, hay un lugar que fui a visitar en el que iba a hacer un proyecto que me pareció el lugar más retador e increíble que había estado jamás. Y estaba muy emocionado y al final no se pudo hacer nada. Y sí, ese sería un proyecto frustrado, en el medio de la nada. O sea, si lo tienes como en mente que dijiste, ojalá se hubiera avanzado. Ya lo tenía en la cabeza. Y en eso pues, no se logró por X razones y entonces sí. ¿Un sueño recientemente cumplido en el ámbito profesional? El estudio. El estudio actual. ¿Y un sueño que te quede por cumplir? Viajar mucho más. Mucho más. Visitar muchos lugares que me hacen falta. Proyecto local, nacional, internacional, puede ser uno, puede ser varios de cada uno, que a ti te gusten, si quieres explicarlos por qué o no, pero que tú digas que creo que esto es algo que vale la pena que todos conozcan, y de preferencia que sea contemporáneo, es decir, los 80, 90 y acá. Voy a juntar los tres en uno. ¿Te parece bien? Bueno. Para mí un proyecto que recomendar ahorita es el proyecto de plataforma, por lo que significa. Bueno, lo conoces, pero es una restauración reciente de lo que era una funeraria en un espacio de arte. Me parece que la intervención al lugar y donde está es importantísima, de parte de Sergio Ortiz y Ahí Taller. Y lo que significa y puede significar para la ciudad es lo que se me hace todavía más importante y más relevante.
impulsado por una familia de aquí de Guadalajara y por José Noé Suro, una persona también muy importante en la ciudad en cuestiones culturales, ¿no? Entonces me parece que ese es un proyecto fundamental que acaba de empezar hace febrero, se inauguró febrero, hace un mes, una cosa así, y me parece que ese es un proyecto que todo el mundo debería de conocer, le hace bien a todos. Ya para cerrar esta conversación, pues después de toda esta plática, agradecerte por todo lo que compartiste con nosotros y nomás preguntarte, ¿hay alguna pregunta que tú quisieras hacernos? Muchas gracias por considerarme, por el tiempo. Le ha pasado bien, muy bien, ahorita y en las pláticas previas. Y más que preguntarles, pues nada, ofrecerles nuestra ayuda para su proyecto de Ocupo Ciudad. Ok, bueno, muchas gracias. Cerramos aquí, Javier. Gracias.